Como ustedes saben, este es un evento que organiza un grupo que le hemos denominado Marcos Escudero, en homenaje a un personaje muy importante y muy interesante de nuestra historia que lamentablemente ha sido olvidado. Marcos Escudero estuvo en las luchas independentistas en Cochabamba, formó parte de la Junta de Gobierno de Cochabamba, fue parte de la Asamblea Constituyente del país y también fue rector y cancelario de la Universidad Mayor de San Simón y uno de sus fundadores. Entonces es un personaje que nos parece importante recordar por su valor para la creación de la República, para la constitución de la democracia y también para este tema que hoy nos reúne tan importante como es el de la educación. El evento de hoy día, en cierto modo, está provocado por la presentación reciente por parte de la UNESCO del informe de evaluación sobre la calidad educativa hecha a partir de evaluaciones directas a alumnos en escuelas del tercer y sexto grado de primaria en temas de desempeño en lectura, en matemáticas, en escritura, ¿no es cierto? Y creo que el dato que nos da ese informe es que nuestra educación está en un estado absolutamente calamitoso, por no decir catastrófico, porque luego de dos reformas educativas sucesivas, la primera interrumpida y la segunda lleva ya varios años de aplicación, pues nuestra educación no ha hecho más que deteriorar y empeorar. La situación es realmente más que crítica. Más de la mitad de los alumnos, como hemos mostrado en un reciente artículo que distribuimos al anunciar este panel escrito por Manuel Contreras, más de la mitad de los alumnos se encuentran en los peores niveles de desempeño eh, en lectura, en matemáticas y en escritura. De manera que la situación es realmente muy mala, es catastrófica, y lo que hemos querido hacer el día de hoy es reunir a tres expertos en el tema que nos ayuden a reflexionar sobre la situación actual de la educación y sobre todo empezar a pensar hacia dónde podemos ir y qué es lo que podemos hacer. Nos acompañan estos tres expertos, como les decía, la primera que va a presentar hoy día es Cintia Nava. Cintia Nava es pedagoga, es licenciada en Pedagogía Social de la Universidad Mayor de San Simón y ha terminado hace poco un doctorado en Educación y Psicología en la Universidad de Lieja, en Bélgica, justamente con un trabajo de evaluación de la calidad educativa, tengo entendido, que en parte va a servir para su presentación de hoy día. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros y por compartir los resultados de su investigación. Bueno, la investigación tiene por título ¿Por qué los chicos deciden abandonar el colegio en el departamento de Cochabamba? El objetivo de la investigación que he realizado el objetivo general ha sido el de determinar qué características de los estudiantes del último año del nivel primario, de sus familias y de los colegios que frecuentan, influyen en su decisión de abandonar el sistema o los estudios secundarios. La deserción escolar ya ha dejado de ser, hace alrededor de 2 décadas, ha dejado de ser una problemática vista y analizada exclusivamente por el sistema escolar y se ha convertido más bien en un fenómeno social, multifactorial y multidimensional. Y es así que es estudiado actualmente por la sociología, por la psicología, la psicopedagogía. Y también en el plano socioeconómico, el abandono de los estudios conlleva consecuencias importantes sociales y fiscales para los gobiernos. Es causa de empleos precarios, inestables, y la necesidad de recibir entre 11 y 12 años de escolaridad ha sido enfatizada por diferentes organismos internacionales como la CEPAL, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos. Un mínimo de 11 a 12 años de escolaridad, hablando del ingreso al mercado de trabajo, etc. Pero, ¿qué es de manera más precisa la deserción escolar? Es el resultado de un proceso progresivo de desprendimiento escolar, entre comillas,
porque en diferentes idiomas esto se traduce de diferente manera, no necesariamente desprendimiento, pero lo hemos traducido como desprendimiento escolar, durante el cual el estudiante ha afrontado dificultades o experiencias negativas en el plano individual, en el plano familiar y en el plano estrictamente educativo, que es de la unidad educativa o el colegio que lo alberga. Y todos estos factores a niveles individual, familiar y de unidad educativa han podido influir en su decisión de dejar o abandonar el sistema escolar. En América Latina se han realizado no investigaciones de este tipo, pero se han dado resultados de encuestas de hogares, demostrándose que alrededor del 37% de los adolescentes que están entre 15 y 19 años abandonan el colegio durante su escolaridad. En la mayoría de los países, el fenómeno se produce justamente en el inicio de la enseñanza secundaria. Es por eso que hemos tomado este punto álgido de transición como el punto que hemos puesto debajo de la lupa para nuestra investigación. En Bolivia, entre los estudiantes que terminaron la primaria en el año 2006, son esas estadísticas, son esos datos oficiales que hemos tomado, entre los estudiantes que terminaron la primaria en el año 2006, solo el 52% llegaron al último año de secundaria 4 años más tarde. Esto era cuando la primaria era hasta octavo y la secundaria eran los últimos 4 años. En Cochabamba, en el 2011, la tasa neta de escolaridad, quiere decir los estudiantes inscritos en primaria, eran casi del 93%, pero la tasa de término de escolaridad en el nivel primario era del 63%. O sea, era un 30% de los estudiantes que ya no había continuado ni su escolaridad a nivel primario. Y la deserción se fue acentuando, lo hemos visto en los datos oficiales, al finalizar primaria y al iniciar la secundaria. ¿En qué ha consistido exactamente nuestra investigación? Hemos encuestado a más de 4.800 estudiantes del último año de primaria, a sus padres, tutores, en promedio 3.400 padres tutores, 72 directores, 148 profesores, y en el primer año de secundaria, porque hemos visto las dos poblaciones, más de 6.600 estudiantes. Todas estas poblaciones han estado en 200 unidades educativas públicas de convenio y privadas en las zonas rural y urbana. Las poblaciones han sido distribuidas para ver la mayor cantidad posible de representatividad en la población que hemos estudiado. Y por último, hemos hecho una entrevistas semiestructuradas a 63 adolescentes que han abandonado el sistema. Muchos de ellos no se acordaban cuándo lo habían abandonado, si era cuando tenían 4, 5, 6 años. Muchos de ellos habían abandonado también su hogar al mismo tiempo. Hemos entrevistado a chicos que están en situación de calle, otros chicos que trabajan en diferentes lugares, en mercados, por ejemplo, en provincias, jovencitas, jovencitos que habían decidido, o ellos o sus padres, de una u otra forma, abandonar el sistema escolar. La recolección de los datos ha sido a través de los siguientes instrumentos. Hemos tomado pruebas de lenguaje y de matemáticas a todos estos estudiantes del nivel primario, más de 4.800, y estas pruebas de lenguaje y de matemáticas ha sido un verdadero desafío estandarizarlas. O sea, habíamos decidido, conversando con técnicos de la Dirección Departamental de Educación y con maestros de unidades educativas urbanas, rurales, que no se podía aplicar definitivamente pruebas estandarizadas, ni de lenguaje ni de matemáticas. Entonces hemos tratado de sacar una prueba, digamos una prueba promedio en cuestión de dificultad, una prueba promedio que podía aplicarse incluso en unidades educativas de la zona rural urbana y de tipo privado, público y de convenio. Entonces, estas pruebas han sido consensuadas una y otra vez con maestros de las unidades educativas urbanas, rurales, privadas, públicas de convenio y con técnicos de la Dirección Departamental de Educación.
Ha sido aplicado también un cuestionario socioeducativo a los estudiantes para ver todas sus características familiares, etcétera. Un cuestionario socioeconómico a los padres y tutores, un cuestionario a los directores de colegios, no han contestado todos, pero felizmente la mayor parte sí. Un cuestionario a los profesores de estas unidades educativas y una guía de preguntas para las entrevistas semiestructuradas que hemos hecho a los chicos y chicas que habían abandonado el sistema escolar. Esto, he hecho una diapositiva para darnos una idea de las preguntas que hemos planteado y del vastísimo, de la vasta base de datos que hemos podido construir con estas preguntas y respuestas. Hemos preguntado, por ejemplo, bueno, los datos personales del estudiante, género, edad, la estructura familiar, con quién vive el estudiante actualmente. Muchos de ellos vivían solamente con la abuela, con el abuelo, con el tío o con los hermanos mayores, por ejemplo, han sido datos muy interesantes. Los antecedentes familiares relativos a la escolaridad, qué nivel de escolaridad han alcanzado los padres, el padre y la madre, el número de hermanos en edad escolar que estudian o no estudian. Muchos de ellos tienen hermanos en edad escolar que ya no estudian, ¿no es cierto?, que han abandonado también el colegio, hermanos mayores, y que era, por supuesto, un factor predictivo de que ellos también podían abandonar el sistema escolar. El idioma que hablan en la casa es el mismo idioma o el idioma distinto al idioma de enseñanza, eso también era importante. La inmigración familiar, miembros de la familia que partieron al exterior, con quién crecen los chicos. Características socioeconómicas, artículos, servicios, vivienda, actividad de los padres, cantidad y calidad de comidas al día. Hemos preguntado inclusive en qué consiste tu almuerzo o en qué consiste tu desayuno. Y si recibían o no recibían el desayuno escolar que el gobierno proporciona. Los factores relativos a la escuela, hemos preguntado el rendimiento escolar, bueno, a través de los tests, reprobaciones, repitencias, la estabilidad escolar, la distancia hogar-escuela, medios de transporte, si son medios de transporte motorizados o no, apoyo o no de padres en las tareas, participación de los padres y de la familia en actividades escolares. Luego, con relación a las percepciones relacionadas con la escuela, hemos preguntado a los chicos, que era la pregunta clave, claro, la intención de inscribirse o no en el primero de secundaria. Les hemos preguntado la percepción que tienen ellos con relación a la evaluación de maestros, la relación que mantienen con ellos y la utilidad de los aprendizajes. ¿Les parecen pertinentes o no pertinentes los contenidos curriculares? Y también hemos hecho preguntas relacionadas con las responsabilidades prematuras, ¿no? Cuidado de hermanos menores o cuidado de abuelos, cuidado de personas mayores, si tienen un empleo asalariado o no, los chicos de primaria y de secundaria, y las horas de trabajo, porque una cosa era que los chicos trabajaran para los padres, para el papá en el negocio familiar, o para los tíos o para el padrino, y otra cosa era que trabajaban fuera de la casa con salario o no, era otro factor predictivo de un probable abandono escolar. Los análisis de datos, los modelos estadísticos que hemos utilizado, hemos hecho un análisis de frecuencias, ¿no es cierto?, descriptivos, un análisis descriptivo de frecuencias. Luego hemos utilizado regresión logística, un modelo de regresión logística simple, múltiple y multinivel. Precisamente por eso decimos que es un fenómeno multidimensional, ¿no es cierto?, porque no se puede ver el fenómeno en una sola dimensión, para ver las características de estudiantes de fin de primaria y comparar estas características con la población de los estudiantes del primer año de secundaria. Y luego hemos hecho un análisis del contenido de entrevistas por categorías. Esos han sido los análisis que hemos realizado de los datos obtenidos. Bueno, aquí tengo, como ustedes no están viendo, yo tenía unas torres construidas con los análisis de frecuencias que hemos hecho en la aprobación de la prueba de matemáticas. Vemos que las pruebas de matemáticas que hemos hecho han sido contestadas,
digamos, aprobadas por casi el 80% de los colegios privados, por el 57% de los colegios de convenio y menos del 41% de los colegios públicos, de tipo público fiscal. Luego, en cuanto a la infraestructura del establecimiento, el 100% de los colegios privados contaban con material didáctico, con espacios de recreación, con bibliotecas y con líneas telefónicas. En promedio, el 60% de los colegios de convenio contaban con toda esta infraestructura y en promedio el 30% de los colegios públicos contaban con esta infraestructura. No tenían bibliotecas, no tenían espacios de recreación, etcétera, etcétera. Algunos de los resultados, solamente vamos a hablar algunos de los resultados que hemos obtenido. El rendimiento escolar justamente coincide con lo que nos ha dicho la UNESCO recientemente. El rendimiento escolar es un factor predictivo preponderante en cuanto se refiere al abandono escolar. Las reprobaciones también, las repitencias también. Mientras más repitencias y reprobaciones tienen los chicos, más tendencia tendrán a dejar el colegio. Luego, las percepciones de los estudiantes han sido también un factor predictivo preponderante. Las percepciones en cuanto a las evaluaciones injustas por parte de los profesores, la relación estudiante-maestro, la utilidad o pertinencia de los aprendizajes. Ellos piensan que el currículum, lo que aprenden en el colegio, no está en concordancia con lo que el mercado laboral les exige. Luego, las horas de trabajo asalariado. Los chicos de primaria, por ejemplo, terminando primaria, trabajan más horas que los chicos que están comenzando la secundaria, pero no reciben un salario. En cambio, los chicos que sí reciben un salario, que están comenzando la secundaria, indican que si su trabajo resulta bien, que si trabajan más de un año ya, ellos van a dejar el colegio, ¿no es cierto? Luego, el trabajo infantil. Por ley nacional, los 10 años están catalogados como la edad legal para comenzar a trabajar. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil contribuye a elevar los índices de pobreza en los países. Y no como lo manifestó el vicepresidente del Estado Plurinacional en julio del 2014, Álvaro García Linera, decía que sí, que se había promulgado esta ley, que era para paliar los efectos de la pobreza en los hogares bolivianos. En realidad no es así. Evo Morales decía también en diciembre del 2013 que se había creado esta ley, se había promulgado esta ley para crear mayor conciencia social. O sea, los chicos tenían que trabajar desde los 10 años para crear mayor conciencia social en la población boliviana. Una cosa que nos ha llamado la atención, un resultado que nos ha llamado la atención, es que el nivel escolar de los padres de estas poblaciones que hemos estudiado no guarda ninguna relación con la voluntad de seguir o no estudios por parte de los estudiantes. O sea, ellos tienen no siguen, digamos, la mayoría de ellos, no sigue el camino del padre de continuar o no la escolaridad. Ellos toman su decisión prácticamente de manera unipersonal. Y este factor, que según nosotros podía haber sido predictivo de continuar o no los estudios, difiere con la mayoría de los países de la OCDE, que, en cuyos resultados se ha visto que el chico tiene mayor propensión a continuar estudios si el padre o la madre han terminado secundaria o han terminado la universidad, por ejemplo. Luego hemos visto la estabilidad escolar es también un factor preponderante para abandonar o no los estudios. En Bolivia, según el INE, un alto porcentaje de viviendas son propias. La diferencia reside en la calidad de la vivienda y por lo tanto la necesidad de trasladarse de un lado a otro, la necesidad constante de trasladarse de un lado a otro por parte de las familias y por tanto de los estudiantes, y esta inestabilidad escolar se convierte en un factor predictivo también del abandono escolar. Los bienes y servicios, por supuesto,
Unos tenían, por ejemplo, los chicos de las unidades públicas en el área rural, la mayoría de ellos no contaban con un celular, por ejemplo, no contaban con un televisor o no contaban con un refrigerador en su casa. La cantidad y la calidad de alimentos por día, se ha observado también eso, también es un factor preponderante. El acceso a transporte motorizado también, sobre todo en el área rural, pero el factor que ha saltado y que lo hemos puesto en esta presentación con letras rojas es el tipo de colegio, ¿no es cierto? Los chicos que cursan estudios en unidades educativas privadas tienen mucha menos, la inclinación de abandonar los estudios, por supuesto, es mucho menor. En cuanto a los resultados de las entrevistas, las responsabilidades prematuras han sido el primer factor que se ha resaltado para haber abandonado los estudios. Esto ha sido el cuidado de hermanos menores, el empleo, la necesidad de trabajar o el embarazo precoz. En segundo lugar han estado los rendimientos escolares, notas muy bajas que los han desanimado de continuar, los han desmotivado de continuar el colegio, las dificultades de aprendizaje en lenguaje, en matemáticas, y ellos mencionaban otras materias, pero sobre todo lenguaje. Si los chicos no entienden lenguaje, es muy difícil que entiendan instrucciones en matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, las dificultades de aprendizaje con relación a ciertas materias. Y por último, en tercer lugar, ha sido la percepción negativa respecto a la utilidad o pertinencia de los aprendizajes. Los chicos a los que se les ha entrevistado coincidían en gran manera en decir que yo no pienso que el colegio me haya ayudado a tener plata para poder vivir. Y eso era lo que necesitaba cuando tenía 10 o 12 años. Y por eso abandoné el colegio. Los principales aportes de la investigación, ¿cuáles han sido? Se ha creado una base de datos muy importante. Han surgido elementos sociológicos, educativos, pedagógicos, psicológicos, pedagógicos sociales, socioeconómicos, y tenemos toda esta base de datos para continuar con otras tesis, sea de licenciatura, sea de maestría, pero los datos están ahí. No consideramos que son datos extemporáneos porque la realidad socioeconómica, cultural y educativa de los estudiantes de primaria y secundaria está o intacta o todavía está con perspectivas más pesimistas. Los únicos datos, otro aporte de nuestra investigación ha sido que los únicos datos disponibles hasta ahora eran los registros administrativos del Ministerio de Educación y Culturas, los registros de la Dirección Departamental de Educación y las encuestas de hogares del INE, ¿no es cierto? No se había hecho hasta ahora una investigación exhaustiva que nos permita tener todos estos datos al alcance de la mano. El estudio nos ha permitido observar también el carácter multifactorial y multidimensional de la que nos hablaban muchísimos autores y estudiosos en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina, pero aquí se ha visto que eso es palpable en la problemática en Cochabamba. Nos ha permitido también identificar soluciones potenciales a niveles macro, meso y micro, a fin de incrementar las posibilidades de éxito escolar y de prevenir el abandono del sistema. La investigación ha sido calificada por los centros de investigación de universidades en el exterior. Las dos universidades que han monitoreado esta investigación la han calificado como una maratón científica por la cantidad de gente participante y siendo la primera en América Latina sobre el tema del abandono escolar en la etapa de transición de primaria a secundaria. Estos datos de transición primaria a secundaria solamente se los tienen los diferentes países de los datos oficiales de los ministerios de educación en Sudamérica y también en Centroamérica. Le pido ir cerrando, por favor. Sí, las recomendaciones y desafíos. Bueno, los resultados del efecto tipo de colegio son interpelantes con relación a la calidad educativa, probabilidad de éxito escolar y riesgo de abandono. Hay que hacer notar que el 80% de los estudiantes en Cochabamba están inscritos en las unidades educativas públicas.
Un poquito más del 20% están inscritos en unidades de convenio y en unidades privadas. Bueno, a nivel macro se recomienda, en cuanto al sistema educativo, comprender la importancia del fenómeno, darle la importancia que amerita y a sus efectos a niveles no solamente individual y familiar, sino también nacional. Considerar los factores de riesgo de abandono escolar en el centro de las políticas socioeducativas públicas, lo que permitirá implementar programas de prevención, reinserción escolar, empleos supervisados para niños y adolescentes. Los empleos tienen que ser supervisados ya que existe una ley que da como legal la posibilidad de trabajar a niños de 10 años. Y también lograr una mayor eficacia en la distribución. Compañero. En la distribución del bono escolar Juancito Pinto y del desayuno escolar en los colegios públicos, porque si bien son dos estrategias para prevenir el abandono escolar, su eficacia ha sido muy cuestionada por más del 50% de los directores y más del 60% de los maestros encuestados en el curso de nuestra investigación. Las otras recomendaciones son a nivel meso, a nivel municipal y distrital. Hablamos de los aprendizajes, del rendimiento, etcétera, etcétera, de la importancia fundamental de la formación continua a los maestros que por distintas razones deciden dar sus clases en el quechua-ñol, que ellos llaman, porque dicen es que nuestros estudiantes tienen como idioma materno el quechua y no se dan cuenta que en octavo de primaria o en sexto de primaria ahora ya tenían que pasar a secundaria y ahí no se iba a hablar el quechua y la enseñanza iba a ser exclusivamente en español. La gestión de internados similares a los que existen en Ansaldo y Tapacari para los estudiantes de las unidades públicas de zonas rurales por el problema de la distancia y el transporte público. Bueno, y a nivel micro también tenemos recomendaciones, repensar la relación maestro-estudiante, mejorar la calidad de los lazos y reconocer al niño y al adolescente detrás del alumno, evaluaciones que no reconocen como justas, los obligan a los chicos a abandonar el colegio. Y bueno, un par de recomendaciones más. La falta de gestión y la falta de preocupación en estos temas va en detrimento también del cumplimiento de las metas establecidas por la educación para todos y por los objetivos de desarrollo del milenio, que son parte de las políticas públicas en nuestro país. Por último, hemos enfatizado que la investigación realizada ha sido gracias al financiamiento de la cooperación belga y al apoyo académico de la Universidad de Liège y de Mons, y a un convenio suscrito entre la UCIP, la Universidad Simón y Patiño, el CEDAPE, que ha sido el brazo operativo de esa universidad, la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad de Lieja, la Universidad de Mons y la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, que lamentablemente no nos ha abierto las puertas para compartir y difundir los datos que hemos recabado en esta investigación. Y por último, hemos puesto un par de fotografías que hemos tomado en el curso de la investigación y agradezco por la atención a la presentación que acabo de realizar.